La noche caía sobre la ciudad con un manto frío y húmedo, una llovizna persistente que parecía querer apagar las luces de Navidad que parpadeaban con falsa alegría en las ventanas de los vecinos. Dentro de la modesta pero impecable casa de Arturo y Elena, sin embargo, reinaba un calor que no provenía de la chimenea, sino de la esperanza. A sus 70 y tantos años, después de una vida entera de sacrificios indecibles por sus 5 hijos, la Nochebuena era el único tesoro que anhelaban. El momento en que la casa volvía a llenarse con las voces y las risas de aquellos por quienes habían dado todo. La mesa del comedor era un poema de amor. Un mantel bordado a mano por Elena durante meses, la mejor vajilla que solo usaban en ocasiones especiales y 7 puestos perfectamente dispuestos, esperando a la familia que habían construido con sudor y lágrimas. El aroma del pavo asado, dorado a la perfección, se mezclaba con el dulzor de la tarta de manzana, creando una sinfonía de hogar. Elena alisaba una arruga inexistente en un servilletero, mientras Arturo, con una sonrisa que no le cabía en el rostro, miraba el reloj de la pared, contando los minutos para que su mundo estuviera completo de nuevo. Pero el destino, a veces, tiene un sentido del humor cruel y retorcido. El primer golpe llegó a las 7 en punto, con la llamada de Carlos, el primogénito, el empresario de éxito cuyo estatus era el orgullo de Arturo. Su voz, al otro lado de la línea, era un témpano de hielo, desprovista de cualquier calidez, una repentina e ineludible crisis en su empresa, una excusa tan vacía como la silla que ahora le esperaba. Colgó antes de que Arturo pudiera articular palabra, dejando a su padre con el teléfono en la mano y una grieta abriéndose en su corazón. Aquella grieta se convirtió en un abismo con cada llamada que siguió. Sofía, la segunda, inventó una fiebre repentina de su hijo, aunque el sonido de música y risas de fondo delataba la cruel mentira. Mateo fue aún más directo, confesando con una pasmosa indiferencia que había surgido un plan mejor. Los 2 más jóvenes, Lucía y Javier, ni siquiera se molestaron en llamar. Un mensaje de texto conjunto, frío y corporativo, sentenció su ausencia. Cada excusa era una puñalada, un recordatorio brutal de que ya no eran una prioridad, sino una obligación. El silencio que cayó sobre la casa fue más ensordecedor que cualquier grito. Arturo y Elena se sentaron a la mesa vacía, un banquete para 2 fantasmas rodeados de los espectros de sus hijos. Las lágrimas de Elena se mezclaban con el reflejo de las velas que había encendido con tanta ilusión. Arturo, con los hombros vencidos por un peso mucho mayor que el de sus años, la abrazó, sintiendo cómo el frío cortante de la traición se instalaba en sus huesos. La comida, preparada con tanto amor, permanecía intacta, un monumento a la ingratitud. Se miraron a los ojos a través de la mesa suntuosamente puesta y en la mirada del otro no encontraron consuelo, solo el eco de la misma pregunta dolorosa. ¿Dónde habían fallado? Habían vendido joyas de la familia para pagar estudios. Habían trabajado hasta el agotamiento para que a ellos no les faltara nada. Habían renunciado a sus propios sueños para que sus hijos pudieran alcanzar los suyos. Y ahora, en el ocaso de sus vidas, recibían como pago el abandono, la humillación de ser tratados como una carga en la noche más sagrada del año. Aquella fue la Nochebuena más larga y amarga de sus vidas, una vigilia marcada por el tic-tac del reloj que parecía burlarse de su soledad. Se acostaron con el estómago vacío, pero con el alma desgarrada por un dolor que parecía insuperable. Pero lo que aquellos 5 hijos, ciegos en su egoísmo y su prisa por vivir sus propias vidas, no sabían, era que aquel acto de crueldad no era el final de una historia, sino el prólogo de la suya. Habían puesto en marcha, sin saberlo, una cadena de acontecimientos que les haría arrepentirse amargamente de cada lágrima que habían provocado.
La mañana de Navidad se desperezó con una luz gris y desoladora, tan vacía como los corazones de Arturo y Elena. El festín de la noche anterior yacía intacto sobre la mesa, un banquete fúnebre para una familia que solo existía en el recuerdo. Mientras recogían los platos con un silencio pesado, la mirada de Arturo se posó en un viejo álbum de fotos sobre la repisa. Sus dedos, temblorosos por la edad y la pena, rozaron la cubierta de cuero desgastado, y al abrirlo, las compuertas de la memoria se rompieron, desatando un torrente de imágenes y sacrificios que hacían la traición actual aún más insoportable. Allí estaba Carlos, el primogénito, en su primera foto de la universidad, un joven de mirada brillante y ambiciosa, el primero de la familia en aspirar a más que una vida de trabajo manual. Arturo recordó las noches interminables trabajando en un segundo empleo, en una fábrica de metalúrgica donde el ruido ensordecedor y el olor a aceite quemado se le pegaban a la piel y al alma. Llegaba a casa de madrugada con el cuerpo molido por el esfuerzo y se acostaba apenas un par de horas antes de volver a su trabajo principal. Todo para que a Carlos no le faltara ni un solo libro, ni una sola oportunidad. Elena, por su parte, había despedido en silencio la joya más preciada de su vida, el collar de perlas de su madre, una herencia que había pasado por 3 generaciones. Lo vendió a un precio irrisorio en una casa de empeño sórdida, sintiendo como una parte de su historia se desvanecía para siempre. Se consoló pensando que invertía en el futuro, en el imperio que su hijo prometía construir. Aquel sacrificio, le dijo a Arturo con lágrimas en los ojos, era la semilla de la que brotaría la prosperidad de todos, un árbol que un día les daría cobijo. Pero el árbol de Carlos creció con ramas que solo daban sombra para él. Su éxito se tradujo en un ático con vistas panorámicas a la ciudad, en un imponente BMW que jamás aparcó frente a la humilde casa de sus padres y en una distancia fría y calculada. Las promesas de cuidar de vosotros se convirtieron en cheques esporádicos en sus cumpleaños, un gesto tan impersonal como la excusa que había dado la noche anterior. Había olvidado el olor a aceite quemado y el brillo de las perlas sacrificadas, pues estaba demasiado ocupado puliendo el brillo de su propio éxito. Luego vino Sofía, cuya foto de boda ocupaba una página entera, una novia radiante, casada con un hombre cuya familia olía a dinero antiguo y a superioridad. Arturo y Elena, para darle la boda de sus sueños y evitar que se sintiera avergonzada de sus orígenes, pidieron un préstamo que hipotecó sus siguientes 10 años de vida. Se endeudaron hasta el cuello para pagar por un festín de lujo, por flores exóticas y por un vestido de diseñador que costaba más de lo que ellos ganaban en un año. Querían comprarle su felicidad, su aceptación en ese nuevo mundo. En la boda se sintieron como extraños. Sus trajes sencillos desentonaban en medio del desfile de alta costura. Los suegros de Sofía los trataron con una cortesía condescendiente, como si fueran una anécdota pintoresca del pasado humilde de su nuera. Sofía, absorta en su nuevo estatus, apenas les dedicó unos minutos. A partir de ese día, las visitas a su mansión, en una urbanización privada y vigilada, se hicieron cada vez más escasas. Sus padres no encajaban en su nueva vida de clubes de campo y cenas benéficas. El abandono de Sofía fue más sutil, pero igual de doloroso. Se manifestaba en llamadas telefónicas apresuradas, en la excusa constante de estar ocupada con los niños o con algún evento social. La fiebre de su hijo en Nochebuena no era más que el último eslabón de una larga cadena de pretextos para mantener a sus padres a una distancia segura, para que su modesta realidad no contaminara el mundo perfecto y artificial que se había construido con el dinero de su marido y el sacrificio de sus padres. Mateo era el siguiente en el álbum.
Un joven sonriente y carismático, pero con un juicio tan volátil como sus pasiones. Era el soñador, el emprendedor, cuyas ideas geniales siempre terminaban en desastre. Y allí estaban siempre Arturo y Elena para recoger los pedazos. Vaciaron sus ahorros para la jubilación no una, sino 3 veces, para cubrir sus deudas, para financiar su último negocio seguro. Cada fracaso de Mateo era un nuevo clavo en el ataúd de su propia seguridad financiera. Creían en él, o quizás simplemente no podían soportar verlo caer. Mientras Mateo les hablaba de inversiones y de futuros yates, ellos contaban las monedas para llegar a fin de mes. Cenaban sopa y pan duro para que él pudiera mantener las apariencias frente a sus socios. Se convirtieron en su red de seguridad, una red tejida con sus propias privaciones y noches de insomnio, y él la dio por sentada como si fuera su derecho de nacimiento. Finalmente estaban Lucía y Javier, los mellizos, los más jóvenes. Cuando ellos llegaron a la adolescencia, las fuerzas y los recursos de Arturo y Elena ya estaban mermados. Sin embargo, hicieron un último y titánico esfuerzo. Renunciaron al único capricho que se habían permitido soñar, un pequeño viaje a la costa para celebrar sus 40 años de casados. En su lugar, usaron ese dinero para comprarles ordenadores de última generación, para que no se sintieran en desventaja en el instituto. Les dieron todo lo que les quedaba, no solo en términos materiales, sino también en energía y atención. Elena pasaba noches en vela ayudándoles con los deberes, mientras Arturo hacía horas extra para pagar sus clases particulares. Querían que tuvieran el mejor de los comienzos, un camino despejado de los obstáculos que ellos habían tenido que superar. Y la recompensa fue un mensaje de texto, unas pocas palabras frías y asépticas para cancelar una vida de devoción. Cada página del álbum era un testimonio de amor incondicional y de una ingratitud que se había ido gestando lentamente, como una enfermedad silenciosa. Los niños, ahora adultos, habían absorbido los sacrificios de sus padres como si fueran aire, un recurso infinito y gratuito. Habían tomado la fuerza, la salud, el dinero y los sueños de Arturo y Elena, y con ellos habían construido sus propias vidas, dejando a sus progenitores con las manos y el alma vacías. El problema no era la falta de amor. Arturo lo comprendió con una claridad dolorosa. Él y Elena habían amado demasiado, de una forma tan abnegada que sus hijos nunca aprendieron el verdadero valor de las cosas. Para ellos, el amor de sus padres era una certeza, una constante tan fiable como la salida del sol, y por lo tanto, algo que no necesitaba ser cuidado, ni agradecido, ni correspondido. Simplemente estaba ahí, para ser usado cuando fuera conveniente. Se habían convertido en una carga, no una carga financiera, pues nunca pedían nada, sino una carga emocional. Eran el recordatorio de un pasado humilde que sus hijos querían olvidar. Eran una obligación en el calendario, una visita incómoda que interrumpía sus ajetreadas y lujosas vidas. La cena de Nochebuena no era una celebración familiar, sino una tarea tediosa que ese año habían decidido unánimemente que no valía la pena cumplir. El peso de estas memorias cayó sobre Arturo con una fuerza devastadora. Cerró el álbum. El sonido de la tapa al cerrarse resonó en el silencio de la casa como un veredicto final. Miró a Elena, que secaba una lágrima furtiva con el dorso de la mano. No necesitaban decir nada. Ambos sentían el mismo frío cortante, la misma profunda e irreparable herida. La ingratitud de sus hijos no era un acto impulsivo, sino el resultado de años de egoísmo cultivado. Habían dedicado su existencia entera a criar a 5 personas que al final demostraron no tener corazón. Habían sembrado amor y habían cosechado abandono.
Esa era la verdad desnuda y cruel que la mañana de Navidad les había traído. Pero lo que no sabían, mientras se hundían en el abismo de su desolación, era que el destino estaba a punto de intervenir. Aquella injusticia que parecía el capítulo final de sus vidas era en realidad el preludio de la lección más grande que sus hijos jamás recibirían. Los días que siguieron a aquella Nochebuena rota se arrastraron con la lentitud de una herida que se niega a cicatrizar. El año nuevo llegó sin fanfarrias, un simple cambio en el calendario que no trajo consigo ninguna renovación, solo la confirmación de un vacío que se había vuelto permanente. La gran casa, antes un nido de amor y bullicio, ahora era un mausoleo de recuerdos donde cada silla vacía y cada rincón silencioso gritaba la ausencia de sus hijos. Arturo y Elena se movían como espectros por sus pasillos, la comunicación entre ellos reducida a miradas de comprensión mutua y a un dolor compartido que no necesitaba palabras para ser entendido. La comida había perdido su sabor, el sol su calor y la vida su propósito. Una mañana de enero, fría y con un cielo del cintos, color del plomo, la realidad les golpeó con una crueldad aún mayor. Una carta oficial llegó al buzón, con un sello del ayuntamiento que hizo que el corazón de Arturo se encogiera de un mal presentimiento. No era una felicitación tardía, era una notificación de embargo, el préstamo que habían pedido años atrás para financiar la suntuosa boda de Sofía, aquel que habían estado pagando religiosamente con su modesta pensión, había acumulado unos intereses que tras un error bancario que nunca les notificaron, se habían vuelto impagables. Les daban 90 días para saldar una deuda astronómica o perderían la casa, el único santuario que les quedaba. Con el papel temblando en sus manos, Arturo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Perder la casa no era solo perder un techo, era perder el último vestigio de la familia que habían sido, las paredes que habían sido testigos de los primeros pasos de sus hijos, de sus fiebres infantiles, de sus risas y de sus sueños. Era la aniquilación total de su historia. Desesperado y en contra del criterio de Elena, que ya no esperaba nada, decidió que no tenía más remedio que humillarse. Tenía que pedir ayuda a aquellos por quienes se habían endeudado en primer lugar. Tenía que llamar a sus hijos. La primera llamada fue para Carlos, el primogénito, el magnate. Arturo ensayó las palabras una y otra vez, buscando la forma de sonar digno, de no parecer un mendigo. Pero la voz de su hijo, al otro lado de la línea, era una muralla de frialdad corporativa. Mientras Arturo, con la voz quebrada, intentaba explicar la gravedad de la situación, el embargo, la posibilidad de acabar en la calle, Carlos le interrumpió con una impaciencia apenas disimulada. Le habló de la volatilidad del mercado, de una inversión arriesgada que había salido mal, de que el dinero no crecía en los árboles. La conversación terminó con una promesa vaga y hueca. «Veré qué puedo hacer, papá. Ahora tengo que entrar en una reunión». La llamada a Sofía fue aún más humillante. Ella escuchó la historia en un silencio glacial y su respuesta fue una daga afilada. Con una voz que goteaba condescendencia, le sugirió que quizás era hora de que fueran realistas y se mudaran a un lugar más pequeño y manejable, tal vez una residencia de ancianos. Insinuó que la casa era demasiado grande para ellos dos solos, ignorando deliberadamente que la deuda que la amenazaba había sido contraída para cumplir sus propios caprichos de princesa. No ofreció ni un céntimo, solo consejos crueles disfrazados de pragmatismo, diseñados para deshacerse de la carga que sus padres representaban. Mateo, el eterno emprendedor, se rió. No una risa de alegría, sino una risa amarga, casi histérica. Le dijo a su padre que estaba en una situación aún peor, que le debía dinero a gente peligrosa y que si Arturo tenía problemas, que se pusiera a la cola. Los mellizos, Lucía y Javier,
Ni siquiera respondieron a sus llamadas. Dejaron que sonara hasta que la voz impersonal del contestador automático se convirtió en el epitafio de la esperanza de su padre. Cada rechazo era un clavo más en el ataúd de su dignidad, una confirmación brutal de que para sus hijos ellos ya no existían. Arturo colgó el teléfono por última vez y se quedó mirando el aparato como si fuera una serpiente venenosa. El silencio en la habitación era absoluto, pesado, cargado de la humillación más profunda que un hombre puede sentir. Elena lo había escuchado todo desde la cocina y cuando entró en el Pinto salón, no había lágrimas en sus ojos, solo una desolación infinita. Se acercó a su marido y le tomó la mano. Sus dedos estaban helados. En ese momento se sintieron completamente desamparados, dos náufragos en una isla desierta, abandonados por la misma flota que ellos habían construido con sus propias manos. Fue entonces cuando la idea, nacida de la más pura desesperación, tomó forma en la mente de Arturo. Recordó el viejo terreno de su abuelo, esa parcela olvidada en las afueras de la ciudad que nunca había valido nada. Quizás, solo quizás, podría venderla por una miseria, lo suficiente para ganar algo de tiempo, para retrasar lo inevitable. Era un clavo ardiendo, una última y patética esperanza a la que aferrarse. Al día siguiente, con los hombros vencidos por el peso del mundo, se dirigió al registro de la propiedad para conseguir los papeles, sintiéndose como un mendigo que rebusca en los bolsillos de un abrigo viejo. El funcionario que le atendió era un hombre joven, eficiente y con una mirada curiosa. Cuando Arturo le dio los datos de la parcela, el joven tecleó en su ordenador y frunció el ceño. Se levantó y fue a consultar un gran mapa de planificación urbanística colgado en la pared. Murmuró algo para sí mismo y volvió a su escritorio con una expresión de sorpresa. Miró a Arturo, un anciano de aspecto frágil y derrotado, y luego miró de nuevo a la pantalla como si no pudiera creer lo que veía. El funcionario carraspeó, ajustándose las gafas. Le explicó a Arturo, con un lenguaje técnico que al principio le costó entender, que la ciudad había aprobado recientemente un nuevo plan de desarrollo. Una autopista de circunvalación, un proyecto de miles de millones, iba a pasar justo por el borde de su propiedad. Y no solo eso, sino que toda la zona había sido recalificada como suelo comercial de alta densidad. Grandes empresas llevaban meses comprando discretamente todos los terrenos adyacentes, esperando el anuncio oficial para empezar a construir centros comerciales y complejos de oficinas. Arturo le escuchaba sin comprender del todo. Las palabras recalificación, expropiación y valor de mercado flotaban a su alrededor como un enjambre de abejas. El funcionario, viendo su confusión, decidió ser más directo. Le dijo que había un consorcio internacional que estaba pagando sumas astronómicas por cada metro cuadrado de esa área. Su pequeña y olvidada parcela, aquella que pensaba vender por unas pocas monedas para evitar dormir en la calle, estaba situada en el epicentro de una mina de oro. El joven, con una mezcla de lástima y emoción por ser el portador de semejante noticia, le dio el contacto de un abogado especializado en este tipo de transacciones, un tal doctor Ramallo, que representaba al consorcio más interesado. Le instó a que le llamara de inmediato, advirtiéndole que no aceptara la primera oferta. «Señor Vargas», le dijo con una seriedad inusitada, «usted no lo sabe, pero ahora mismo es un hombre muy rico». Arturo salió de aquella oficina aturdido, con el nombre del abogado garabateado en un trozo de papel. Caminó por la calle sin rumbo. El mundo a su alrededor parecía irreal. Las voces de sus hijos resonaban en su cabeza. «Estoy en una crisis. Múdense a una residencia. Estoy peor que tú». La crueldad, la indiferencia, el abandono.
Y ahora, este giro del destino, tan improbable, tan absurdo. Se sentó en un banco del parque. El frío de la piedra se filtraba a través de su abrigo, pero no lo sentía. Estaba en shock, suspendido entre la más profunda de las miserias y la más increíble de las fortunas. Llamó a Elena y le pidió que se sentara. Con voz temblorosa le contó lo que había descubierto. Al otro lado de la línea solo hubo silencio. Un silencio tan profundo que Arturo pensó que se había cortado la comunicación. Pero entonces escuchó un sollozo ahogado. No era un sollozo de alegría ni de alivio. Era el sonido de un corazón que se había roto en 1000 pedazos y que ahora, de repente, se veía inundado por una luz tan brillante que dolía. Era la catarsis de un dolor insoportable. Cuando Arturo llegó a casa, encontró a Elena sentada a la mesa de la cocina, con la mirada perdida en la distancia. No se abrazaron, no celebraron. La noticia era demasiado grande, demasiado transformadora para ser procesada con simples gestos. Se sentaron uno frente al otro, en silencio, mientras la tarde caía. No pensaban en el dinero, ni en el lujo, ni en la seguridad. Solo pensaban en los rostros de sus hijos, en sus excusas, en su desprecio. En ese momento de claridad dolorosa, entendieron que el destino les había entregado algo mucho más valioso que el dinero. Les había dado un arma, les había dado el poder de impartir la lección final. La fortuna no era una recompensa, era un espejo que pronto pondrían delante de sus hijos para que vieran por fin el reflejo monstruoso de su propia codicia. La justicia, se dieron cuenta, no siempre es ciega. A veces tiene un sentido de la ironía exquisitamente cruel. La primera llamada, fría y protocolaria como una citación judicial, fue para Carlos. El doctor Ramallo, el abogado que ahora gestionaba los asuntos de los Vargas, no se anduvo con rodeos. Se presentó como el representante legal de Arturo y Elena y le informó, con una voz tan neutra que resultaba escalofriante, de la venta de una propiedad rústica por la suma de $6 millones. Carlos, al otro lado de la línea, en su oficina panorámica con vistas a toda la ciudad, soltó una carcajada de incredulidad, pensando que se trataba de una estafa o una broma de mal gusto. Creía que la llamada era para reclamarle la deuda de la casa de sus padres, pero la risa se le congeló en la garganta cuando el abogado, con una paciencia gélida, le envió por correo electrónico una copia del contrato de compraventa y el comprobante de la transferencia bancaria. Los ceros se alineaban en la pantalla de su smartphone de última generación como un pelotón de fusilamiento apuntando directamente a su arrogancia. 6 millones. La cifra bailaba ante sus ojos, quemándole las retinas. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda, mientras el aire acondicionado de su despacho de lujo parecía haber dejado de funcionar. El negocio que había cerrado en Nochebuena, su gran orgullo, era calderilla comparado con esto. Fue en ese instante cuando la cruda realidad le golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. La excusa de la crisis, la llamada apresurada, el abandono. Cada decisión de aquella noche se reconfiguró en su mente, no como un acto de egoísmo, sino como el mayor error financiero de su vida. $6 millones perdidos por una cena. Con la voz convertida en un susurro tembloroso, intentó suplicar, preguntar por sus padres, pero el doctor Ramallo le cortó en seco, informándole de que cualquier comunicación futura debería pasar a través de su bufete. La llamada terminó, dejando a Carlos en un silencio atronador, mirando el horizonte de la ciudad que creía haber conquistado, sintiéndose por primera vez un completo y absoluto idiota. La siguiente en la lista fue Sofía. Recibió la llamada mientras supervisaba la decoración de una fiesta benéfica en el jardín de su mansión. La voz del abogado era un eco distante sobre el sonido de los violines que ensayaban de fondo. Al principio, no entendió.
¿6 millones? ¿Sus padres? La idea era tan ajena a su realidad, tan discordante con la imagen de ancianos humildes y necesitados que ella había cultivado, que su mente se negó a procesarla. Le pidió al abogado que repitiera la cifra y cuando lo hizo, el teléfono casi se le resbala de las manos temblorosas. El mundo de alta costura y apariencias de Sofía se derrumbó en un instante. El consejo condescendiente de mudarse a una residencia de ancianos resonó en sus oídos como una sentencia de muerte. Había tratado a 2 millonarios como si fueran una carga molesta. La vergüenza le quemó el rostro, pero fue rápidamente sustituida por un pánico helado y calculador. Su matrimonio, su estatus social, todo dependía del dinero de su marido, un dinero que ahora parecía insignificante. Sus padres, aquellos a los que había mantenido a distancia para no contaminar su círculo social, eran ahora más poderosos que toda la familia de su esposo junta. Intentó adoptar un tono dulce y preocupado, preguntando si sus pobres padres estaban bien, si sabían manejar semejante fortuna. Quería presentarse como la hija responsable, la única capaz de guiarles en ese nuevo mundo de riqueza, pero el abogado, impasible, le repitió el mismo protocolo que a Carlos: toda comunicación a través de él. Sofía colgó y se quedó mirando las flores exóticas y las mesas vestidas de lino, y todo le pareció de repente falso y barato. Acababa de cometer el error más caro y humillante de su vida. Mateo recibió la noticia en un bar de mala muerte, ahogando sus últimas deudas en alcohol barato. Para él, la noticia no fue solo un shock, fue una tortura. 6 millones. Era la solución a todos sus problemas, el fin de sus huidas, la materialización de todos sus sueños de grandeza fallidos, la fortuna que siempre había perseguido, la que le había llevado a estafar y a endeudarse. Había aterrizado en el regazo de las únicas personas a las que él había exprimido hasta la última gota. La ironía era tan cruel, tan perfecta, que soltó una carcajada que se convirtió en un sollozo desgarrador ante la mirada atónita del camarero. Los mellizos, Lucía y Javier, recibieron un correo electrónico conjunto del bufete de abogados, tan impersonal como el mensaje de texto que ellos habían enviado en Nochebuena. Lo leyeron juntos en el pequeño apartamento que compartían, y la reacción fue una mezcla de incredulidad infantil y furia. Se miraron el uno al otro con los ojos desorbitados, mientras el peso de sus palabras, "no vai dar pra ir, feliz Natal", les caía encima como una losa de hormigón. Habían cambiado una herencia que les habría cambiado la vida por una noche de fiesta sin importancia. El pánico se extendió como un virus. Los teléfonos empezaron a sonar en una cacofonía de histeria y acusaciones. Carlos llamó a Sofía culpándola de haber dado la idea de no ir. Sofía gritó a Mateo, recordándole todas las veces que les había sacado dinero a sus padres, debilitando su posición. Mateo llamó a los mellizos, acusándoles de ser unos niños egoístas e inmaduros. La falsa unidad que habían mostrado al abandonar a sus padres se hizo añicos, revelando a 5 individuos codiciosos y desesperados, devorándose entre sí por la carroña de una oportunidad perdida. En menos de una hora, la conclusión fue unánime. Tenían que ir a la casa, tenían que arreglarlo, no por amor, no por remordimiento, sino por una necesidad visceral de recuperar lo que consideraban suyo. Se desató una carrera frenética y patética. Carlos salió de su oficina y se detuvo en la joyería más cara de la ciudad, comprando un collar de diamantes para su madre que gritaba culpa, más que amor. Sofía ordenó a su personal que preparara una cesta de regalos gourmet, llena de vinos añejos y manjares que sus padres ni siquiera sabrían apreciar. Mateo, sin un céntimo, empeñó el único reloj de valor que le quedaba para comprar un enorme ramo de rosas,
esperando que el gesto ocultara su desesperación. Lucía y Javier rebuscaron en sus armarios, preparando discursos ensayados sobre cuánto lamentaban su ausencia, practicando lágrimas de cocodrilo frente al espejo. Cada uno de ellos por separado se preparaba para la actuación de su vida, una obra de teatro cuyo premio eran $6 millones. No iban a pedir perdón, iban a reclamar su parte del botín. El desfile de vehículos de lujo comenzó a llegar al humilde barrio de sus padres a media tarde. El imponente BMW de Carlos, el ostentoso Mercedes de Sofía, el deportivo alquilado de Mateo. Los vecinos, asomados a las ventanas, observaban con asombro aquella repentina y opulenta reunión familiar. Los 5 hijos se encontraron en la acera, frente a la pequeña casa que ahora les parecía un palacio inexpugnable. Se miraron unos a otros con desconfianza y resentimiento, cargados con sus regalos caros como si fueran ofrendas para un dios ofendido. El ambiente era tenso, cargado de una codicia mal disimulada. No había calidez en sus saludos, solo la urgencia compartida de un equipo de ladrones a punto de dar un golpe. Alisaron sus ropas de diseño, compusieron sus rostros con expresiones de falso arrepentimiento y, liderados por Carlos, el primogénito, avanzaron hacia la puerta. Cada paso sobre el modesto camino de baldosas que llevaba a la entrada era un paso hacia la humillación más grande que jamás experimentarían. No sabían qué esperar. Quizás un sermón, gritos, reproches. Estaban preparados para soportarlo todo, para agachar la cabeza y recibir el castigo verbal a cambio de la absolución financiera. Creían que el amor de sus padres, como siempre, sería su red de seguridad. Un amor incondicional que podrían pisotear y que, con unas cuantas palabras bonitas y un regalo caro, volvería a estar a su disposición. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Carlos levantó la mano para llamar al timbre, el mismo timbre que habían tocado miles de veces desde niños, pero esta vez el sonido parecía diferente. No era la llamada de un hijo que vuelve a casa, sino la de un extraño que viene a suplicar. El corazón le latía con fuerza en el pecho, una mezcla de ansiedad y avaricia. Detrás de él, sus 4 hermanos contenían la respiración, sus sonrisas ensayadas, listas para ser desplegadas. La puerta estaba a punto de abrirse, y con ella el telón del último acto de su tragedia personal. La puerta se abrió con un crujido suave, un sonido que siempre había significado hogar y bienvenida, pero que ahora resonó con la solemnidad de una tumba. Quien apareció en el umbral no fue el Arturo que recordaban, el padre de hombros encorvados y sonrisa fácil. Este Arturo se erguía con una rectitud que no le habían visto en años. Su rostro era una máscara de calma glacial, y sus ojos, desprovistos de su habitual calidez, los evaluaron con una distancia que les heló la sangre. Detrás de él, Elena observaba en silencio, su figura menuda convertida en una estatua de dignidad inquebrantable. No hubo palabras de bienvenida, solo un silencio denso y acusador que se apoderó del porche. El aire se llenó de una tensión insoportable. Carlos, acostumbrado a dominar cualquier sala de juntas, se sintió de repente pequeño e impotente. Aferró la caja de terciopelo que contenía el collar de diamantes como si fuera un escudo, pero la joya parecía vulgar y estridente frente a la austera compostura de sus padres. Tras un momento que pareció una eternidad, Arturo se hizo a un lado, un gesto parco que no era una invitación, sino una concesión. Entraron uno a uno, como acusados entrando en la sala de un tribunal, sintiendo el peso de la mirada de sus padres en cada paso. La casa, que siempre había olido a hogar y a comida recién hecha, ahora olía a nada. Estaba impecablemente limpia, pero fría, despojada de la atmósfera acogedora que Elena siempre se había esforzado en crear.
Las decoraciones navideñas aún colgaban en las paredes, pero parecían reliquias de una celebración que nunca había tenido lugar, monumentos a una alegría traicionada. Se congregaron torpemente en el salón, un espacio que de repente parecía demasiado pequeño para albergar la magnitud de su codicia y la profundidad del dolor de sus padres. El primero en romper el silencio fue Carlos, desplegando la sonrisa ensayada de hombre de negocios que cierra un trato. Abrió la caja de terciopelo con un gesto teatral, revelando el brillo gélido de los diamantes. Su voz, forzada a sonar jovial, era una disonancia en la quietud de la sala. Habló de un negocio monumental que había cerrado en Nochebuena, una justificación tan hueca como la silla que había dejado vacía. El collar, afirmó, era una pequeña muestra de su gratitud y amor eterno, una forma de celebrar juntos su nuevo éxito. Sofía se apresuró a seguirle, colocando su cesta gourmet sobre la mesa de centro con un cuidado exagerado. Los quesos franceses, los vinos de reserva y el caviar parecían absurdos en aquel humilde salón. Describió con detalle la milagrosa e instantánea recuperación de su hijo, una mentira tan transparente que resultaba insultante. Hablaba con una urgencia febril, como si la velocidad de sus palabras pudiera ocultar la vaciedad de sus sentimientos, presentando su ofrenda como la prueba irrefutable de su devoción filial. Mateo, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la desesperación, extendió su enorme ramo de rosas rojas hacia su madre. Las flores, aunque hermosas, parecían marchitarse en el ambiente gélido de la habitación. Balbuceó una disculpa sobre un malentendido, un compromiso ineludible, cualquier excusa que se le ocurrió en su mente presa del pánico. Su actuación era la menos convincente de todas. Sus ojos no podían ocultar la avaricia que lo devoraba por dentro, la necesidad desesperada de una parte de esa fortuna que sentía que le pertenecía por derecho. Lucía y Javier, los más jóvenes, recitaron su discurso al unísono, como si fueran dos autómatas programados para el arrepentimiento. Hablaron de la inmadurez de la juventud, de un error de juicio imperdonable y de cómo la ausencia de sus padres en Navidad les había hecho comprender el verdadero significado de la familia. Sus palabras, pulcras y ensayadas, carecían de cualquier emoción genuina, sonando como un guión aprendido de memoria para una audición cuyo premio eran $6 millones. Durante todo este patético espectáculo, Arturo y Elena permanecieron en silencio. No interrumpieron, no cuestionaron, no mostraron ni una pizca de la emoción que sus hijos esperaban provocar. Simplemente escuchaban, sus rostros impasibles, sus miradas penetrantes. Este silencio era un arma mucho más poderosa que cualquier grito o reproche. Despojó a sus hijos de su confianza, hizo que sus excusas sonaran aún más ridículas y sus regalos ofensivos. La cacofonía de mentiras se fue apagando lentamente, hasta que solo quedó el zumbido de la nevera en la cocina y el latido desbocado de 5 corazones culpables. Finalmente, cuando el último eco de las falsas disculpas se desvaneció, Arturo dio un paso al frente. Su voz, cuando habló, no era alta ni agresiva. Era tranquila, mesurada, pero cada palabra caía sobre ellos con el peso de una losa de granito. No había temblor en su tono, solo la claridad absoluta de un hombre que ya no tiene nada que perder y todo que decir. La calma en su voz era más aterradora que cualquier furia imaginable, pues revelaba una distancia emocional que sus hijos nunca habían creído posible. Comenzó por Carlos. Una crisis en la empresa, repitió Arturo, saboreando las palabras con una ironía amarga. La misma empresa que, según nos dijiste hace 2 semanas, cuando te llamé para pedir ayuda con la hipoteca, estaba al borde de la quiebra y no podía permitirse ni un céntimo para evitar que tus padres acabaran en la calle. Es fascinante cómo una fortuna inesperada
puede resolver crisis empresariales tan graves en menos de 24 horas. El rostro de Carlos se descompuso, pasando del blanco al rojo en cuestión de segundos. Luego se giró hacia Sofía. «Y la fiebre de tu hijo», continuó, su mirada fija en ella, sin parpadear. «Una fiebre tan repentina y conveniente. Espero que la residencia de ancianos que nos recomendaste tan amablemente tenga un buen equipo médico. Quizás deberíamos haber ido allí. Sin duda, habríamos estado menos solos que en nuestra propia casa en Nochebuena, esperando una llamada tuya que nunca fue para preguntar si seguíamos vivos». Sofía bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de su propia crueldad reflejada en los ojos de su padre. A Mateo le dedicó un suspiro, una mezcla de pena y decepción. «Tú, Mateo, al menos fuiste honesto. Tuviste un plan mejor. Supongo que un plan mejor que cenar con los dos ancianos que vaciaron sus ahorros de jubilación no una, sino 3 veces para salvarte de tus desastres. Espero que ese plan valiera la pena. Espero que fuera la mejor noche de tu vida porque te costó mucho más de lo que jamás podrás imaginar». Mateo se encogió como si hubiera recibido un golpe físico, el ramo de rosas temblando en sus manos. Por último, miró a los mellizos, Lucía y Javier, que se habían quedado sin palabras, sus discursos ensayados completamente olvidados. «Y vosotros dos», dijo Arturo, su voz bajando a un susurro cortante. «Un mensaje de texto. Toda una vida de amor, de noches en vela, de sacrificios que ni siquiera recordáis. Resumida en unas pocas palabras frías en una pantalla. No vaidar prair. Feliz Natal. Es la frase más honesta que habéis dicho en vuestras vidas, porque resume perfectamente vuestra filosofía. No hay tiempo para el amor, solo para la conveniencia». Edson, silencio que siguió, fue absoluto, roto solo por un sollozo ahogado de Lucía. Los regalos caros yacían entre ellos como pruebas de un crimen, objetos obscenos que ya no representaban un intento de reconciliación, sino un insulto a la inteligencia y al dolor de sus padres. Las máscaras de arrepentimiento se habían hecho añicos, revelando los rostros desnudos de la codicia y el pánico. Intentaron hablar, protestar, pero las palabras se les atoraban en la garganta, ahogadas por la vergüenza. Fue entonces cuando Elena habló por primera vez. Su voz, a diferencia de la de Arturo, no era fría. Estaba impregnada de un dolor antiguo, una tristeza tan profunda que parecía llenar cada rincón de la habitación. Se acercó a la mesa y rozó con los dedos el collar de diamantes que Carlos había traído. «Es precioso, hijo», dijo con una suavidad que era más hiriente que cualquier grito. «Pero no brilla tanto como las perlas de tu abuela. Las vendí para pagar tu último año de universidad. Nunca te lo dije». Luego miró a Sofía y sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. «Esta casa, la que querías que vendiéramos para ir a una residencia, está hipotecada por tu boda. Tu padre y yo hemos pasado los últimos 10 años pagando por tus sueños de princesa, comiendo más modestamente para que tú pudieras tener un banquete de lujo y codearte con la alta sociedad. Nunca te pedimos nada a cambio. Solo un poco de tu tiempo, y ni siquiera eso nos diste». Su mirada abarcó a los 5, y por primera vez vieron en ella no a una madre abnegada, sino a una mujer con el corazón roto, una mujer que finalmente había llegado a su límite. «La herencia no son los 6 millones de dólares», dijo con una firmeza que los dejó atónitos. «La herencia era nuestro amor, un amor incondicional que os hemos dado cada día de vuestras vidas. Era el plato de comida caliente, la mano en la frente cuando teníais fiebre, el dinero que no teníamos pero que encontrábamos para vuestros caprichos. Esa era vuestra fortuna, y la tirasteis a la basura en una sola noche». Arturo se acercó a su esposa y le puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo y unidad inquebrantable. «Hemos tomado una decisión.
anunció, su voz resonando con una autoridad final. Este dinero no es para vosotros, no es para vuestros negocios, ni para vuestras mansiones, ni para vuestros futuros. Es para nosotros. Es para los viajes que nunca hicimos, porque estábamos pagando vuestros estudios. Es para la tranquilidad que nunca tuvimos porque estábamos cubriendo vuestras deudas. Es para la vida que sacrificamos por vosotros. El pánico se apoderó de los hijos. La realidad de la situación, la irrevocabilidad de su error, les golpeó con toda su fuerza. «¡No podéis hacer eso!», gritó Carlos, perdiendo toda su compostura. «Somos vuestra familia, ese dinero nos pertenece». Sofía comenzó a llorar histéricamente, suplicando: «Mamá, por favor, no nos hagáis esto. Fue un error. Lo sentimos, de verdad que lo sentimos». Las súplicas se convirtieron en un coro desesperado, una mezcla patética de lágrimas de cocodrilo y exigencias veladas. Pero Arturo y Elena ya no los escuchaban. Se habían convertido en ruido de fondo, en el eco de un pasado que habían decidido dejar atrás. Arturo se dirigió a la puerta y la abrió de par en par, dejando que la fría luz de la tarde inundara el salón. El gesto era inequívoco. Era el final. La conversación había terminado, y con ella cualquier esperanza de redención financiera que pudieran haber albergado. «Vuestra herencia fue el amor que os dimos y la rechazasteis», dijo Elena, su voz ahora serena, casi en paz. «Ya no nos queda nada más que daros. Hemos aprendido muy tarde que nuestro primer deber es cuidarnos el uno al otro. Ahora, por favor, recoged vuestros regalos y marchaos. Lleváoslos como un recordatorio del precio que tiene la ingratitud». Su tono no admitía réplica. Era una orden envuelta en la seda de la tristeza, pero con un núcleo de acero. Humillados, derrotados y con el alma vacía, los 5 hijos recogieron sus ofrendas fallidas. El collar de diamantes parecía un trozo de cristal. La cesta gourmet olía a podrido. Las rosas habían perdido su color. Caminaron hacia la salida en un silencio sepulcral, pasando junto a sus padres sin atreverse a mirarlos a los ojos. Cada paso era una tortura, la confirmación de que habían perdido algo infinitamente más valioso que $6 millones. Habían perdido su hogar. Cuando el último de ellos cruzó el umbral, Arturo cerró la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue definitivo, un punto final a un capítulo de sus vidas. Se quedaron solos en el salón, rodeados por los fantasmas de la familia que habían sido. Pero por primera vez desde la Nochebuena, el silencio no era doloroso, era pacífico. Se miraron el uno al otro, y en sus ojos no había triunfo, solo la serena aceptación de su nueva realidad. Habían perdido a sus hijos, pero se habían recuperado a sí mismos. La puerta se cerró con un sonido seco y definitivo, un portazo que no solo los expulsó de la casa, sino que los arrojó de cabeza al vacío de sus propias vidas superficiales. Los 5 hermanos permanecieron en la acera, bajo la luz moribunda de la tarde, cada uno aferrado a su inútil y costoso regalo, como si fuera el salvavidas de un naufragio que ellos mismos habían provocado. El BMW de Carlos, el Mercedes de Sofía, el deportivo alquilado de Mateo. Todos aquellos símbolos de estatus parecían ahora carrozas fúnebres, esperando para llevarlos a su propio entierro social. Se miraron unos a otros, no con la solidaridad de una familia, sino con el odio y el recelo de cómplices que se han traicionado mutuamente. No hubo palabras. Solo el sonido del viento frío que barría la calle y el rugido de los motores al arrancar, cada uno huyendo en una dirección diferente, solos con la monstruosa magnitud de su error. Para Carlos, la caída fue tan rápida como vertiginosa. Cegado por la arrogancia y contando con una inyección de capital que nunca llegaría, había firmado un contrato de inversión de altísimo riesgo.
apalancando el futuro de su empresa en la fortuna de sus padres. Cuando el dinero le fue negado, el castillo de naipes se vino abajo con una velocidad aterradora. Los socios le retiraron su confianza, los bancos ejecutaron las deudas y, en menos de 6 meses, el imperio que había construido sobre los sacrificios de sus padres se convirtió en polvo. El ático con vistas panorámicas fue embargado. El imponente BMW fue reemplazado por un utilitario de segunda mano, y las reuniones en lujosos restaurantes se transformaron en almuerzos solitarios, con un sándwich frente a la pantalla de un ordenador en una oficina alquilada y sin ventanas. Había perdido su estatus, su dinero y su orgullo, y en el silencio de sus noches, el recuerdo del collar de diamantes rechazado por su madre brillaba en su memoria como un faro que iluminaba su propia y miserable estupidez. La vida de Sofía, un delicado ecosistema de apariencias y conexiones, se desintegró con una crueldad aún más refinada. Su marido, un hombre para quien el linaje y la reputación lo eran todo, no tardó en verla como una carga. La historia del abandono de sus padres y la posterior pérdida de la fortuna se filtró en su exclusivo círculo social, convirtiéndola en un paria, el tema de susurros maliciosos en los clubes de campo y las cenas benéficas. Su marido, avergonzado y viendo que ella ya no era un activo sino una vergüenza, le pidió el divorcio de una forma tan fría y corporativa como la que ella había usado con sus padres. Fue expulsada de la mansión, despojada de sus tarjetas de crédito y obligada a enfrentarse a un mundo para el que no estaba preparada. La mujer que había aconsejado a sus padres mudarse a una residencia, ahora vivía en un modesto apartamento rodeada de las cajas de sus vestidos de diseñador, símbolos inútiles de una vida que le había sido arrebatada. Mateo, por su parte, no tuvo una caída tan espectacular porque nunca había estado muy alto, pero su final fue el más sórdido. Sin la red de seguridad de sus padres, sus acreedores finalmente lo acorralaron. La gente peligrosa a la que le debía dinero no aceptó más excusas. Perdió todo lo poco que tenía y se vio obligado a vivir huyendo, aceptando trabajos precarios y mal pagados, siempre mirando por encima del hombro. La risa amarga que había soltado en el bar al enterarse de la fortuna de sus padres se convirtió en la banda sonora de su existencia. Se pasaba las noches en vela, no soñando con yates y negocios millonarios, sino torturado por la imagen de un ramo de rosas marchitándose en el suelo, un símbolo de la última y más grande oportunidad que había desperdiciado. La vida que sus padres le habían salvado tantas veces, ahora se la cobraba con intereses, y los mellizos, Lucía y Javier, se vieron condenados a la mediocridad que tanto habían temido. Su relación, antes unida por una superficialidad compartida, se agrió con el veneno del resentimiento mutuo. Cada uno culpaba al otro por la idea del mensaje de texto, por la falta de esfuerzo, por la oportunidad perdida. El pequeño apartamento que compartían se convirtió en una olla a presión de reproches y sueños frustrados. Veían en las redes sociales las vidas de sus antiguos amigos, vidas de viajes y éxito que podrían haber sido suyas, y la amargura los consumía. Se quedaron atrapados en un ciclo de trabajo sin futuro y una vida sin brillo, castigados a vivir para siempre con el eco de aquellas palabras frías: no vai dar para ir, una frase que se convirtió en el epitafio de su futuro. Pero mientras las vidas de sus hijos se deshacían en una tormenta de justicia poética, Arturo y Elena renacían. Vendieron la vieja casa, no por necesidad, sino para dejar atrás los fantasmas del dolor y la traición. Compraron un precioso apartamento con vistas al mar, un lugar lleno de luz donde cada amanecer era un recordatorio de su nueva libertad. El dinero no les cambió, pero les devolvió lo que habían perdido: el tiempo.
Viajaron por el mundo, no con la ostentación de los nuevos ricos, sino con la curiosidad de dos almas que habían pasado toda una vida posponiendo sus sueños por los de los demás. Pasearon por las calles de Roma, se maravillaron con los fiordos noruegos y bailaron un tango en Buenos Aires, recuperando décadas de sacrificios en cada sonrisa, en cada nueva experiencia compartida. Descubrieron una felicidad serena, una paz que no dependía de la aprobación ni de la presencia de nadie más. Se tenían el uno al otro y se dieron cuenta de que siempre había sido así. Su amor, forjado en las dificultades y probado en la más amarga de las decepciones, era su verdadero tesoro. En sus viajes, Arturo redescubrió su pasión por la fotografía, capturando la belleza del mundo con la misma ternura con la que antes miraba a sus hijos. Elena comenzó a pintar, llenando lienzos de colores vibrantes, una expresión del gozo que había vuelto a encontrar en su corazón. Ya no eran solo padres, eran Arturo y Elena, dos individuos con sueños, pasiones y una vida por delante. Sin embargo, el mayor cambio no fue externo, sino interno. No podían olvidar el dolor del abandono, la herida que sus hijos les habían infligido, pero en lugar de dejar que esa herida se convirtiera en rencor, decidieron transformarla en algo positivo. Un año después de aquella fatídica Navidad, crearon la Fundación Vargas, una organización benéfica con una misión muy clara y personal: ofrecer apoyo, compañía y recursos a personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Usaron una parte significativa de su fortuna para construir un centro de día moderno y acogedor, un lugar donde la soledad no tuviera cabida. El centro se convirtió en el propósito de sus vidas. No eran simplemente los financiadores, estaban allí todos los días. Arturo organizaba talleres de fotografía para los residentes, enseñándoles a encontrar la belleza en las pequeñas cosas. Elena dirigía clases de cocina y jardinería, llenando el lugar con el aroma del pan recién hecho y el color de las flores. Escuchaban historias de otros padres con el corazón roto, ofrecían un hombro en el que llorar, una mano que sostener, y compartían su propia experiencia no como una tragedia, sino como un testimonio de resiliencia y esperanza. Descubrieron que al sanar el dolor de los demás, sanaban también el suyo propio. En la segunda Nochebuena después del abandono, mientras sus hijos pasaban las fiestas sumidos en la soledad y el arrepentimiento, Arturo y Elena organizaron una gran cena en la fundación. La sala estaba llena de risas, de música y del calor de una nueva familia, una familia elegida, unida no por la sangre, sino por el respeto y la gratitud mutuos. Mirando a su alrededor, a los rostros de todas aquellas personas a las que habían devuelto la dignidad y la alegría, Arturo tomó la mano de Elena. En sus ojos ya no había ni rastro del dolor del pasado, solo una profunda y luminosa paz. La justicia del destino había sido implacable, pero también increíblemente clara. A sus hijos les había arrebatado todo aquello que valoraban: el dinero, el estatus, el lujo. Les había dejado únicamente con el vacío de sus propias almas, obligándolos a enfrentarse al monstruo de su propia ingratitud. Les quitó la fortuna material para mostrarles el valor de la riqueza que habían despreciado, y a Arturo y Elena el destino les había quitado el peso de una obligación no correspondida, liberándolos para que encontraran su verdadero propósito. Les había demostrado que el amor verdadero, cuando es traicionado, no muere, sino que se transforma. Se transforma en fortaleza, en sabiduría y, en su caso, en un faro de esperanza para otros que se habían perdido en la misma oscuridad. El narrador, con una voz que ahora es serena y conclusiva, cierra la historia. Habían aprendido, de la forma más dura posible, que la familia no es una garantía, sino un jardín que debe
ser regado cada día con gratitud y respeto. Sus hijos, en su ceguera, dejaron que el jardín se secara y ahora solo les quedaba un desierto de remordimientos. Arturo y Elena, por otro lado, habían plantado un nuevo jardín, uno cuyas flores no se marchitarían jamás, porque estaban arraigadas en la compasión y en la indestructible fuerza de dos corazones que tras haberlo perdido todo, lo habían ganado todo de nuevo. La lección final era simple y eterna. El amor no tiene precio, pero la ingratitud tiene un coste que ni 6 millones de dólares pueden pagar. Así, en el ocaso de sus vidas, Arturo y Elena nos enseñaron una lección tan antigua como el tiempo mismo, una verdad que a menudo se pierde en el ruido de nuestras ambiciones y en la búsqueda incesante de lo material. Su viaje, que comenzó en la más profunda de las desolaciones, en una mesa de Nochebuena rodeada de sillas vacías y corazones rotos, no fue una historia de venganza, sino de redención. No se vengaron de sus hijos. Simplemente les mostraron el reflejo de sus propias almas, un espejo pulido por el dolor que devolvía la imagen grotesca de la codicia y la ingratitud. La verdadera riqueza, como descubrieron sus 5 hijos de la manera más cruel, nunca residió en los 6 millones de dólares. La verdadera fortuna era el amor incondicional que habían recibido a lo largo de sus vidas, un tesoro que habían dado por sentado, tratándolo como un recurso inagotable y sin valor. Era el calor de un hogar, el sacrificio silencioso de unos padres que renunciaron a sus propios sueños para construirlos de ellos. Al abandonar a Arturo y Elena, no solo rechazaron una cena, repudiaron su propia historia, su ancla moral y la única fuente de amor puro que jamás conocerían. El destino, en su infinita y a veces irónica sabiduría, no les castigó, quitándoles el dinero. El dinero fue simplemente el catalizador, el cebo que expuso la podredumbre que ya anidaba en sus corazones. Su verdadero castigo fue condenarlos a vivir con el eco eterno de su decisión. Les arrebató el estatus, el lujo y la comodidad, dejándoles únicamente con un vacío que ningún éxito futuro podría llenar. Porque ahora sabían, con una certeza que les perseguiría hasta su último aliento, el precio exacto del amor de sus padres, un precio que ellos no estuvieron dispuestos a pagar. Por el contrario, Arturo y Elena encontraron una paz que el dinero no puede comprar. Al liberarse del peso de un amor no correspondido, se encontraron a sí mismos. Descubrieron que su valor no residía en su papel de padres, sino en su propia humanidad, en su capacidad para amar, para soñar y para construir de nuevo. Su fundación no fue solo un acto de caridad, fue la prueba de que un corazón roto, en lugar de convertirse en piedra, puede expandirse para abrazar el dolor de otros, transformando una herida personal en un bálsamo para el mundo. Esta historia nos recuerda que la familia no es un derecho de nacimiento, sino un privilegio que se cultiva día a día con los delicados abonos del respeto, la gratitud y el tiempo. Es un jardín frágil que, si se descuida, se seca y muere, dejando tras de sí solo el desierto del arrepentimiento. Los hijos de Arturo y Elena dejaron que su jardín se convirtiera en polvo por una noche de conveniencia, y ahora están condenados a vagar por ese páramo por el resto de sus vidas, buscando una sombra que ya no existe. Aprendieron demasiado tarde que las sillas vacías en la mesa de unos padres son más que una simple ausencia. Son el símbolo de un vínculo roto, de una deuda de amor impagada que genera intereses de soledad y remordimiento. El amor verdadero, el que se sacrifica y perdona, es el único legado que trasciende el tiempo y el dinero. Es la herencia del alma, y una vez que se rechaza, no hay fortuna en el mundo capaz de comprarla de nuevo. La lección final, grabada a fuego en el destino de esta familia, es tan simple como devastadora.
Cuida a quienes te han dado la vida, honra sus sacrificios y nunca, jamás, permitas que el brillo del oro te ciegue ante el resplandor mucho más valioso de un amor incondicional. Porque el coste de la ingratitud no se mide en billetes, sino en una vida entera de saber que tuviste el mayor tesoro del mundo en tus manos y lo dejaste caer. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el siguiente video que aparece en pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.